Estoy aquí con Nabor, secretario ejecutivo de Coneval, y con Karina, que es la encargada de evaluación. Ahorita les vamos a preguntar qué es eso de Coneval, pero quiero decirles que estamos aprovechando un evento que acabamos de tener aquí en el colegio, en la sala Alfonso Reyes, para presentar un trabajo que la verdad nos sentimos muy a gusto, muy halagados de haber participado en una evaluación del derecho al medio ambiente sano. Nos llevó un buen tiempo, aprendimos mucho y hay cuestiones que luego voy a mencionar que realmente me encantaron porque me gusta mucho lo que hicimos y cómo lo hicimos, un acompañamiento para elaborar y desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces aprendimos mucho todos y estoy aprovechando para que podamos platicar, y les voy a pedir a Nabor y a Karina que se presenten y luego les voy a preguntar qué es Coneval para el público. No sé si tenemos mucho, eso lo vamos a ver. Tenemos una cápsula que aparece ahí en YouTube y de repente a la gente le llama mucho la atención a veces, ¿no? En esta ocasión me parece que Coneval, ¿no? Entonces, Nabor. Pues, estimado doctor Boris, antes que nada, muchas gracias por tener esta plática contigo aquí en el Colegio de México. Bueno, su servidor, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. ¿Y ya? Bueno, podemos plantear. No, acabamos de cruzarnos con una colega muy apreciada, Cerisol, que me presumió que eres su maestro. En economía. A ver, dinos algo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi formación de entrada, soy economista. Como le digo a mis alumnos, cometí el pecado 3 veces. Licenciado, maestro y doctor en economía por la UNAM. Después hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas y a partir del 2015 se me invitó a tener un espacio como investigador. Soy investigador titular A del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ahora mismo con licencia académica, porque desde 2019, por nombramiento presidencial, pues soy el secretario ejecutivo de Coneval. Mis temas de interés siempre han sido distribución del ingreso, pobreza, crecimiento, más que una versión macroeconómica. Y bueno, pues ahora mismo sigo haciendo algunas tareas de docencia, tengo tesistas de posgrado, licenciatura, sigo dando clases en la universidad. De hecho, el año pasado nos invitó a la especialidad de desarrollo social a dar un par de clases. En la segunda me acompañó la maestra Karina Barrios en una clase de evaluación para esa especialidad de desarrollo social que tiene la UNAM. Entonces sigo teniendo actividades académicas, pero bueno, evidentemente mi tarea principal es en Coneval. Oye, Nabor, si das clases en la Facultad de Economía, tú sabes que el director de la facultad es un egresado LID. Eduardo Vega, que durante un buen tiempo ya no, pero ya le dieron otro puesto ahí en la rectoría, no lo dejan. ¿Sí? Yo quería que viniera 6 mesecitos aquí a trabajar, pero bueno, y tiene un proyecto muy interesante. Pero bueno, él es egresado. Karina. Pues gracias, doctor, por invitarnos. También agradecerte porque fue un año de mucho trabajo, 1 año y medio más o menos tardamos en elaborar estos documentos, de mucho trabajo, pero también un aprendizaje. Nosotros aprendimos mucho de ti, de tu equipo, que además fue un equipo de expertas y expertos con quienes tuvimos el honor de discutir temas sobre medio ambiente. Con la intención además de que los pudiéramos tener en este momento para la nueva administración. Entonces, no solo son documentos que tienen detrás un análisis con expertos, sino que tienen la intención de llegar a esta administración. Bueno, yo me brinqué todos los pasos, pero yo soy Karina Barrios, soy coordinadora general de evaluación en el Coneval. En mayo de este año cumplí 15 años en Coneval. Entonces, pues una trayectoria larga en el consejo. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y luego la maestría en Administración Pública en el TEC. Entonces, y luego mi primer trabajo fue en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales,
y luego llegué a Coneval y ahí llevo otros 15 años haciendo evaluaciones y diagnósticos y muchas otras cosas. ¿Cómo le haces? O sea, son paralelas tus... Ojalá, pero sí requiere bastante tiempo. Bueno, vamos a preguntarle al secretario ejecutivo de Coneval, ¿qué es Coneval? Yo creo que tenemos que saber qué es Coneval, ¿no? ¿Qué es Coneval? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es una institución que se crea en la última gran reforma de la Ley General de Desarrollo Social en 2004. Muy importante. ¿Por qué razón se crea una institución como el Coneval? Porque antes de esa fecha, 2004, si bien ya había algunos esfuerzos tanto para establecer una medición de pobreza en el país, los primeros ejercicios de evaluación, sobre todo con el presupuesto basado en resultados, no había una manera institucional para que esas dos tareas un ente como Coneval la realizara. Entonces, en la reforma constitucional se da en la discusión, sobre todo en Cámara de Diputados, se propone varias reformas, artículos de la Ley General de Desarrollo Social, y en algunos de ellos se consigna la creación del Coneval. Y a partir de esa fecha, pues somos un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, pero que gozamos con plenitud, autonomía técnica y de gestión para realizar las dos tareas que nos mandata la ley. En su momento establecer y a partir de 2009 publicar periódicamente los datos de pobreza con un enfoque multidimensional, y la segunda gran tarea normativa es la de evaluar cada año los programas sociales del gobierno federal. A través de esta segunda tarea, no solamente con las herramientas que genera el área que encabeza la maestra Karina, que es el área de evaluación, sino también tenemos un área de monitoreo que ha desarrollado y dado acompañamiento técnico a todas las áreas del gobierno federal que tienen que ver con el desarrollo social para la construcción de esos indicadores de monitoreo, seguimiento de resultados. Entonces, son las tareas, grandes tareas que tenemos como Coneval, y a propósito de lo que, como bien usted comentaba, hoy presentamos aquí en el Colegio de México una evaluación integral sobre el derecho al medio ambiente sano, pues justamente es ese elemento, cómo podemos exhibir que Coneval cumple con esta tarea de evaluar los programas sociales del gobierno federal. Oiga, secretario ejecutivo, ya me está hablando de usted. No, a ver, muy bien. Yo tengo muchos años, un poco más que Karina, en esta cosa, ¿no? De la academia, de ver política pública, de decir siempre, es que no hay evaluación, no hay policy evaluation, como decía. Se lo digo en inglés porque yo estudié en Inglaterra. Entonces no hay policy evaluation. No, pero ahora ya hay policy evaluation. Y policy evaluation no es simplemente revisar las políticas y ver directamente un impacto, sino implica una serie de aspectos muy importantes que tiene que ver con algo que yo creo ahora privilegiamos mucho, y es el usuario, el que recibe la oferta gubernamental, el que la debería ejercer, gozar, etcétera, etcétera. Karina, a ver, dinos qué es tu área, esa área. Y ahorita voy a decir otra cosa interesante porque ya te adelantaste, esto de cómo fue el proceso. Claro. Que yo también aprendí muchísimo. ¿Qué es esto de la evaluación, no? ¿Qué es eso de la evaluación? ¿Cómo se hace? A mí, yo creo que sería importante iniciar con una gran diferencia, que es la evaluación no es un proceso de auditoría ni es una calificación a un programa, ¿no? O sea, la evaluación es este proceso en el que buscamos entender cómo funcionan las políticas y con ese entendimiento darle información a los tomadores de decisión para que tomen mejores decisiones. Pero como tú bien señalas, también nos importa mucho la ciudadanía, ¿no? Nos importa mucho que las personas, los mexicanos, pues reconozcan que las políticas sociales no son pues un apoyo gubernamental, ¿no? Son mecanismos para que ellos puedan ejercer sus derechos. Entonces, cuando las personas saben que estos programas son mecanismos para el ejercicio de derechos, pues los pueden hacer exigibles, ¿no? De otro modo, no hay forma que las personas digan, yo le puedo exigir al gobierno federal que atienda mi derecho a la salud. Y entonces la evaluación pues se convierte como en este proceso de entendimiento, pero también de valoración, de saber cómo van los programas, qué están haciendo, cómo están cumpliendo con sus objetivos, o si encontramos, digamos, algunas áreas de oportunidad que pueden mejorar. Y en ese
sentido, pues nosotros hemos generado un montón de herramientas. Una son los diagnósticos, como el que presentamos hoy, que buscan darle información a los tomadores de decisión de cuál es el estatus de los derechos sociales, ¿no? Y con eso, esa información, ese diagnóstico, ellos pueden diseñar políticas. La segunda fase es cuando ya hay políticas diseñadas, las evaluamos para ver cómo van, si van bien, se regresan, si van de reversa algunas, ¿no? Y pues con esa evaluación también sepamos los tomadores de decisión qué podrían ajustar, pero los ciudadanos también qué está pasando con los programas, ¿no? Y aquí quisiera como aprovechar para contar una cosa que además a mí me parece muy emblemática de la labor de Coneval. Tenemos solicitudes de información y nos han llegado solicitudes de información de personas que lo que buscan es conocer cómo los programas pueden o cómo ellos pueden tener acceso a los programas, ¿no? Porque a veces la ciudadanía no sabe. Entonces nosotros construimos un inventario también para que la información esté disponible para todas las personas. Entonces esa, digamos que es en la segunda fase, cuando ya hay programas que se implementan y vemos qué sucede. Tenemos distintos tipos de evaluación. Y luego, pues hay programas que ya llevan mucho tiempo operando y que también queremos saber cuál es el impacto que tienen en la población, ¿no? Y ahí hacemos evaluaciones de impacto. Esas, digamos que son un poquito más complejas, son un poquito, llevan más tiempo, entonces no todos los programas tienen la información para hacer evaluaciones de impacto. Pero de forma muy general, eso es lo que hacemos en evaluación, pero buscando siempre contar con información para tomadores de decisión, pero también para la ciudadanía, ¿no? Lo que queremos justo es que haya mejores programas sociales, que los recursos que existen pues se inviertan con evidencia y con datos muy, muy precisos de hacia dónde podríamos dirigir los programas y que atiendan los problemas sociales. Bueno, mencionas una cosa que me parece muy importante y es que los destinatarios necesitan conocer las oportunidades que ofrece la oferta. En algunos casos, ¿no? Hay programas y estrategias que son muy claras en lo que pretenden hacer, o sea, en sus metas, cómo quisieran mejorar o resolver algunos problemas, y otras que no son así, porque yo creo que tienen otra función también, ¿no? De soporte y algunas otras cosas. Yo me acuerdo que yo estudié geografía pero ahí todos mis colegas, planeación, quién sabe qué, todas esas cosas. Y entonces una de las cosas que se veía en esto de la planeación era cómo evaluamos. No hay, ahí hay el Coneval tiene un moto, lo que no se puede medir, no se puede mejorar y cosas por decirlo. Pero no nada más eso. Yo creo que hay más, algunos aspectos adicionales. Hay una discusión importante, clásica, en la cosa de la planeación y la evaluación de políticas, y es ofrecer o tomar decisiones con un conocimiento muy vasto de las cosas que cuesta mucho trabajo, o el planteamiento aquel planteamiento de incrementalista, ¿no? De piecemeal, ¿no? De pequeñas, digamos, decisiones que van guiando y modificando a lo largo del camino. Y es muy interesante porque lo que yo aprendí ahorita con la oportunidad esta de evaluar algo es que algunas requieren mucha información para poder decir algo, para poder, digamos, sugerir una ruta o una respuesta o una mejora, o incluso creo que por ahí decía tache, ¿no? Es que hay algunos programas que cumplieron una función y que a lo mejor se tienen que modificar y presentar de otra manera. Y desde luego, hay otros que toman decisiones incrementalistas, ¿no? A pequeñas decisiones que van moldeando porque se encuentra, por ejemplo, que hay más impacto, que es más eficaz, alguna pequeña modificación que una cosa drástica y todo. Eso es muy interesante porque eso tiene que ver con el tiempo, o sea, hay que cómo manejar el tiempo. Entonces, muchas veces a los gobiernos no les gusta ¿verdad? No les gusta. Y ya cuando pasaron,
pues ya no tienen forma de defenderse. Pero ¿te acuerdas aquella decisión equivocada? No sé, por el estilo, que en algún momento, si están ejecutando las cosas, a veces no les gusta, pero es un instrumento básico, es en beneficio de los tomadores de decisión, ¿no? Y la otra cosa que acaban de mencionar es eso de que ahí está disponible o sea, eso es muy impresionante, ¿no? Está disponible la información, está disponible los trabajos, los resultados, los reportes, todo está ahí disponible. Está disponible incluso las fuentes de información que uno puede utilizar. Todo eso ha requerido muchísimo trabajo. No sé cómo está digamos, el organigrama, pero ahí hay una serie de aspectos muy, muy técnicamente muy delicados. Ahí hay otros que son, digamos, que requieren una perspectiva más amplia, ¿no? No sé si por ahí estoy bien, pero creo que en algún momento el hecho de que usted se mencionó, ¿no? Mencionaste insistentemente la posibilidad, digamos, de que la gente que estaba ahí interesada pueda tener acceso a los documentos, y eso es muy, muy importante, ¿no? Pero lo que no entiendo es si es el derecho porque ahorita recientemente el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a no sé qué, el derecho al medio ambiente sano, y pero hay otras cosas, entiendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, otras cosas. Digamos, otro tipo de evaluaciones. Claro, nosotros diseñamos un horizonte de evaluación, y ese horizonte lo que hace es, a partir del tiempo de operación de los programas, señalar en qué momento es más propicio desarrollar un tipo de evaluación. Por ejemplo, cuando los programas surgen, y un poco volviendo a lo que tú decías, el ideal es que un programa no surja pues porque alguien se lo inventó, porque tenemos mucha evidencia de los problemas sociales. Entonces hay mucha evidencia que apunta hacia algunas intervenciones gubernamentales que funcionan y otras que no. Entonces, el ideal sería que no se le ocurra a alguien un programa, sino que haga una revisión de esa evidencia y esa revisión se plasme en un diagnóstico. Esa es como la fase 0 de nuestro horizonte de evaluación. Y el diagnóstico tiene toda la información sobre quién padece el problema, en dónde se encuentran, digamos, en el territorio, si son más mujeres que hombres, si son más niños, ¿no? Y ese diagnóstico luego nos da la pauta para hacer otros tipos de evaluaciones. Conforme pasa el tiempo, los programas, pues desarrollamos evaluaciones de procesos, de consistencia de resultados, fichas de monitoreo y evaluación, y al final de 3 o 4 años de operación de los programas, pensamos ya si se puede desarrollar una evaluación de impacto. Y esto también tiene que ver con algo bien importante. Es como si tú a tus alumnos les dijeras el primer día que entran a la clase, les voy a hacer un examen sobre todo lo que viene en el semestre. Te van a decir, pero no hemos aprendido nada. Entonces, los programas, los primeros 2 años que empiezan a operar, siempre tienen cambios, porque hay ajustes que vienen del aprendizaje cuando salen a campo y operan y todo esto. Entonces, nunca hacemos evaluaciones de resultados o que apuntan hacia resultados, sino hasta el tercer o cuarto año, ¿no? Este horizonte también nos ha permitido como entender mucho mejor cómo funcionan los programas, cómo podemos darles elementos de información para que les sirvan, y eso también tiene que ver con los actores. Las evaluaciones de procesos, por ejemplo, nos dan mucha información para los operadores de los programas, porque es información de la entrega de los bienes y servicios, ¿no? Ahí nos damos cuenta si alguno de las cadenas de suministro de los servicios no está funcionando, porque vamos nosotros a campo. Esto también es bien importante porque de pronto piensan que la evaluación se desarrolla desde el gabinete, aquí en el escritorio, pero todo el equipo que tú conoces de Coneval ha ido a campo, observan la operación de los programas y con eso registramos ciertas áreas de oportunidad para los programas, ¿no? Entonces, también se involucra, o nosotros consideramos en este diseño del horizonte, los actores a los que estamos dirigidos. Entonces, si el programa busca información sobre su operación, pues es una evaluación de procesos.
Si busca o la pregunta detrás es ¿qué impacto estoy teniendo? Pues es una evaluación de impacto, ¿no? Y si no, pues tenemos otros tipos de evaluaciones para saber cómo han avanzado en sus resultados. Pero la idea de eso es que la evaluación tampoco es como este instrumento inflexible, dictatorial, que busca ver o evidenciar que los programas van mal, sino lo que busca es acompañar a los programas para que con toda esa información puedan mejorar y tomar decisiones, digamos, sustentadas en la evidencia, ¿no? Tienen a un externo, que es el Coneval, que por un lado puede validar. También hay cosas que van muy bien, hay programas que les va muy bien, claro. Y también hay que decirlo, ¿no? Y tienen al externo, que es Coneval, diciéndoles, oigan, va muy bien, este programa puede ser una buena práctica hasta mundial, ¿no? Y también hay cosas que tenemos que decir que se pueden mejorar y que se tienen que ajustar, ¿no? Entonces, tenemos un montón de instrumentos de evaluación que buscan eso, ser acompañantes de los programas y darles información. Ahorita que estabas mencionando algunos aspectos de esto de diferenciar entre evaluación de impacto, evaluación de proceso, etcétera, etcétera, me acordé de un referente fundamental que era el de un polaco, de un planner polaco, que decía, a ver, consistencia y coherencia, porque y si bien no estaba explícito en el procedimiento de evaluación que ustedes tienen y que se practica, sí está implícito la lógica interna, la consistencia de la propuesta de política, y luego la congruencia que tiene que ver con ahí le apuntamos quién sabe qué, y lo que pasa allá a donde le apuntamos, pues no tiene nada que ver con lo que pensamos, ¿no? Sí. La coherencia, ¿no? Entonces hay consistencia y hay coherencia. Y ese aspecto yo creo que es válido todo el tiempo, ha sido válido todo el tiempo, y tiene que ver con esta añoranza antes de 2004 de que no estaba institucionalizado una agencia autónoma que evaluara cosas que hace el Estado, que hace la administración pública, y que tiene que ver con la posibilidad de que él en el tiempo y externamente vea qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, darle seguridad de que las decisiones que está tomando y la implementación y cosas por decir tienen sentido, tienen consistencia y tienen coherencia, pero es muy difícil. No sé, a ver, ¿hay problemas? ¿Ustedes tienen? ¿Qué problemas hay adentro de Coneval? ¿Hay problemas? No de yo también, aquí en el colegio también hay problemas. ¿Sí? No, pero como institución, ¿cuáles son los problemas? Digamos, hacer llegar las evaluaciones y que se valoren en el producto, en el contenido, que haya una retroalimentación y que haya un regreso y que digan, oye, ¿sabes qué? Faltaron estas cosas. O sea, hay ese tipo de cosas con el aparato público, ¿no? O no sé qué más, a ver, ¿qué problemas hay? Con mucho gusto te voy a responder la pregunta, mi estimado doctor Boris, pero antes le pediría a tu auditorio que nos está siguiendo en esta cápsula que le haga una pausa al video, que entre a la página de Coneval y que vea la riqueza de información que generamos en la institución. La dirección es www.coneval.org.mx. Dense un espacio de 2-3 minutos, revisen muy rápidamente la página y regresen al video, porque seguramente lo que ellos estarán preguntándose es, bueno, de las tareas que hacen Coneval, a mí, como persona, ¿cuál es la utilidad? ¿O cuál es el beneficio que yo puedo recibir? Bueno, y otra más, que Coneval tiene la tarea de evaluar la política pública federal. Así es. Y esa sería una pregunta después. Así es. ¿Qué pasa con los niveles? Se destacó los niveles subnacionales. Me parece que es muy importante eso, pero esa es otra... Sí, y retorno a la utilidad que tiene el auditorio en cuanto a las tareas de Coneval, porque justamente ya la maestra Karina explicaba cuál es nuestro horizonte de proceso de evaluación a los programas sociales. Ahora mismo hay 123 programas sociales del gobierno federal. Seguramente la mayoría del público que nos sigue pues conoce
o a alguna persona adulta mayor que recibe la pensión de adultos mayores, o alguna niña, niño que recibe, joven, adolescente que recibe la pensión de beca Benito Juárez para educación básica o media superior, y así sucesivamente, ¿no? Pero justo, me parece algo muy importante a destacar el día de hoy, es que estas al menos 6 evaluaciones integrales que hemos presentado los últimos días en Coneval y que ya están en nuestra página de internet, van un paso hacia adelante justamente tratando de que se pueda visibilizar de una manera mucho más integral algo que ya destacaba Karina, que es el ejercicio de los derechos sociales de la población. Y pongo 2 casos muy puntuales. La evaluación integral de vivienda digna y decorosa. Ahora mismo también le podemos preguntar al auditorio, ¿qué entiende tú que nos estás siguiendo por vivienda digna y decorosa? Y fue una gran discusión académica que tuvimos que plantear en Coneval, también debo decirlo, fue un trabajo no de meses, sino de años, los que nos llevó en la planeación de Coneval internamente para llegar a este punto de las evaluaciones integrales, y así como fue un trabajo académico muy robusto, cómo definimos la vivienda digna y decorosa y el derecho para ejercerlo, fue también para el derecho a medio ambiente sano. El doctor Boris, que es un experto en el tema, nos acompañó en este proceso de la evaluación integral y debo de decirte y reconocerte aquí públicamente la capacidad de integrar un equipo multidimensional para abordar este problema que también es multifactorial y multidimensional. Y pongo un ejemplo muy puntual de alguna de las recomendaciones que presentamos el día de hoy, que es el tema del monitoreo y evaluación de la calidad del aire. Todos respiramos, pero no sabemos cuál es la calidad del aire que respiramos y las implicaciones desafortunadamente negativas que hay para el cuerpo humano en cuanto a respirar pues un aire que no sea de manera calidad óptima, ¿no? Y un punto adicional a lo que acabas de decir es que distinguimos al destinatario. O sea, no todos respiran igual. También. Y el aire para la gente, digamos, los niños o para mujeres, digamos, embarazadas o para diferentes etapas de la vida del individuo es muy diferente. Entonces, ese es otro de los aspectos que se aprenden en este proceso. Total, y justamente por eso llevan este nombre, evaluaciones integrales, porque claramente son temas muy transversales y que no tienen un solo responsable. Y sí partimos de la responsabilidad del Estado mexicano, tal cual, gobierno federal, pero como bien también lo planteabas hace unos minutos recién, hay mucha parte de responsabilidad y de acciones de gobiernos estatales e inclusive municipales. Otro problema que bajo la investigación que el doctor Boris lideró en esta investigación de esta evaluación integral es el tema del agua. Y ahí también, desafortunadamente, tenemos todavía grandes espacios territoriales con baja disponibilidad diaria de agua potable o con una mala calidad de agua potable. Pero ahí es corresponsabilidad de la federación, de los estatales, de los municipales, ya sea colocando plantas potabilizadoras, plantas para tratar aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo parte de las actividades que tenemos desde Coneval es que estas recomendaciones no se van a quedar en nuestras computadoras, sino ya se las estamos empezando a entregar a los responsables de, en este caso, política de medio ambiente en el país, para que a partir de ahí, justo Coneval planificó la publicación de estas evaluaciones integrales en este contexto del preámbulo del siguiente Plan Nacional de Desarrollo. Y nosotros esperamos, y es el gran objetivo del interior de Coneval, es que la información que estamos generando con estas evaluaciones integrales puedan ser un buen punto de partida para el diagnóstico que sirva como referente al siguiente Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los aspectos que está ahí presente con los colegas académicos, no sé si nos va a ver algún académico, no, pero es esta idea de que ¿a quién le hablas? ¿A quién le hablamos? Yo publico algo, ¿a quién quién me va a leer? Pues 3 cuates, nada más. Y el chiste es que no sea así, Claro. que sea diferente, que haya una capacidad, digamos, de difusión y de acceso al producto que tenga sentido. Eso es muy importante. Acabas de decir, es como los sistemas estos de información que hay, ¿no? Tú empiezas a aprender y a darle valor cuando empiezas a manejar los sistemas, mientras no. Pero en el momento en que empiezas
a tener manejo de la información, ves el valor que tiene, ¿no? Y aquí me parece que es lo mismo. O sea, necesitaríamos, incluso para hacer política, necesitaríamos ver el producto de Coneval. O sea, para hacer política hay que darle una revisada. Hay que darle una revisada porque ahí hay aspectos que son fundamentales, pero ahora que es muy importante y que se destacan los niveles subnacionales, miren, para algunos aspectos de cuestiones ambientales, la cosa, esto del medio ambiente, ya dijimos, distinguir el destinatario. La población no es homogénea, varía, y luego tú acabas de decir otra más, que es territorio, el territorio nacional, todas esas cosas. Entonces, no es homogéneo el territorio, hay diferenciación. Pero entonces, eso es en términos, digamos, horizontales, pero en términos verticales, esto de la forma en que está organizado la federación, pues tiene tres órdenes, ¿no? De municipio, local, y no sé qué. Fíjate, un aspecto que pone digamos que es un problema, digamos, conceptual y metodológico, eso de que no tenemos un gobierno para las ciudades, tenemos un gobierno para los municipios, pero todo eso, o sea, no es de arriba hacia abajo, no es una derrama de arriba hacia, hay también de abajo hacia arriba. Entonces, muy importante lo que ustedes insistieron en que viéramos las diferencias territoriales y sociales y de otro tipo, pero no es fácil. Entonces, me parece, ahorita se mencionó esta propuesta de conjuntos de municipios, Jalisco, ahí hay un ilustre egresado a cargo de eso, ¿no? Esa propuesta de conjuntos municipales, o sea, unidades territoriales relevantes, digamos que son reales, ahí están, que no están en la clásica evaluación de municipio, entidad federativa y federal. Son fenómenos reales que son muy sustantivos, que hay que mostrar. Entonces, ¿cómo le haces para evaluar lo que pasa en la zona metropolitana de la que quieras? Torreón, Gómez Palacio, no sé qué, o Ciudad de México, ¿no? Eso es complicado. Entonces, no hay, no habría que hacer algo con esos niveles. No, definitivamente, y afortunadamente en los últimos años, desde Coneval hemos dado un acompañamiento a las entidades estatales. Ahora mismo tenemos 25 convenios de colaboración con 25 gobiernos estatales del país. Nos hemos apoyado mucho con algunos entes como INAFED para dar asesoría a los municipios. Las organizaciones de municipios, ¿no? También, afortunadamente ahí tenemos una buena comunicación porque justamente entendemos que hay una gran heterogeneidad en las capacidades de las y los funcionarios a nivel estatal y a nivel municipal. Y de nueva cuenta, lo que hemos enfatizado mucho desde el Coneval es que utilicen la evidencia, la información, no solamente la que genera el propio consejo, sino también otras fuentes oficiales, porque a partir de ahí pueden ellos retomar los diagnósticos, las evaluaciones y aterrizarlas al contexto estatal o inclusive al municipal. Tenemos más de 2.450 municipios en el país. Oaxaca se lleva una cuarta parte, 500, y es un gran reto para los estados que tienen una alta serranía. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos ubicado y mapeado y medido, tenemos una plataforma de que es grado de accesibilidad a carretera pavimentada, medimos la distancia en vehículo a pie de localidades las más alejadas del país a centros educativos, centros de salud. Pero eso claramente es también un ejemplo de cómo algunos derechos sociales no se pueden ejercer en esas localidades tan alejadas. Aquí estamos en la urbanidad, seguramente la mayoría de los que nos siguen pues viven en una ciudad urbana del país y es otro contexto, otros retos, pero el mayor reto ahora mismo que nosotros nos parece de Coneval es las áreas rurales del país donde hay una mayor prevalencia de pobreza extrema y que eso implica un muy bajo ejercicio de los derechos sociales. Bueno, es que si haces un corte por unidades municipales,
ahí mostraste las gráficas, o sea, hay brechas enormes y diferencias enormes entre los que tienen más posibilidades de acceder a algo y los que menos tienen. Bueno, la verdad son muy complicadas. Y desafortunadamente las entidades que en el caso del medio ambiente, con las cifras que están en el informe, que invitamos que lo puedan consultar, las que tienen los mayores retos son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el sureste del país, y esas 3 entidades que te acabo de mencionar son las que tienen los mayores niveles de pobreza multidimensional. Sin embargo, hay problemas que señalabas que atañen no necesariamente a esas. Estamos acostumbrados a ver, el sureste. No, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y otras que no necesariamente, ¿no? En algunos aspectos de la relación entre gobernantes y gobernados surgen otras entidades federativas con otro tipo de problemas, ¿no? Que justamente lo que tú recién mencionabas, cada entidad tiene sus retos porque tiene sus propias heterogeneidades y también tiene sus, digamos, extremos. Tenemos instancias como Coahuila o Nuevo León. Nuevo León tuvo hace apenas un par de años una gran crisis de agua por poca disponibilidad de agua. Algo que pues, no se hubiera imaginado unos años previos. De hecho, en algunos indicadores del Coneval mapeamos muy bien cómo la declaratoria de disponibilidad de agua bajó casi 13 puntos porcentuales de 2020 a 2022 por el tema del agua en Nuevo León específicamente, ¿no? Sí, fíjate, uno de los aspectos interesantes es esas paradojas, ¿no? En donde tú tienes, digamos, condiciones materiales degradadas o pobres, pero tienes población con altos ingresos. Y ahí hay una paradoja. Y tiene que ver con un trabajo que hicimos de el riesgo y la vulnerabilidad y todo ¿no? Ante peligros y cosas por el estilo. Tienes esa paradoja que digamos, en la base material está o es muy elevada con poblaciones que son vulnerables por otras cosas. Hay un montón de elementos que todo el tiempo estamos considerando o que no sabemos cómo ponerlas en el contexto del ¿no crees? Deja mucho que decir el reporte que hicimos porque no puede resolver, es difícil de resolver, ¿no crees, Karina? Es difícil de resolver la forma en la que atiendes esas problemáticas, ¿no? Yo agregaría que hay un tema adicional que como país nos falta en cuestiones medioambientales que tiene que ver con la información. Nos falta mucha información para saber específicamente en dónde se dan como estas combinaciones de población altamente vulnerable con espacios territoriales dañados y todo esto. Tenemos como en un global, pero ya como haciendo un zoom hace falta mucha información. Y ese es una primera recomendación que deberíamos que se plantea en el documento y que deberíamos de reforzar, digamos, pues para que el gobierno federal busque la forma de generar información. Porque de pronto pensamos que las evaluaciones o que los sistemas de información son caros, pero nos cuesta más operar un programa o una política durante 10 años que no sabemos a dónde va y que no tenemos la claridad de que está cumpliendo con un objetivo, porque esos no sé cuántos millones de pesos que estén en esos 10 años que está operando no están cumpliendo un objetivo, ¿no? Entonces, generar información y generar evaluación, pues es lo que te permite justo atender en esas zonas. Y de pronto, pues, que puedas plantearle al gobierno federal que sea una estrategia enfocada territorialmente. Pero también a veces quieres que el gobierno federal, no quieres, porque la evidencia lo señala más bien, ¿no? La evidencia apunta a que el gobierno federal debería de focalizar en ciertos grupos de población. Por ejemplo, las personas indígenas, que normalmente tienen condiciones de precariedad mayores que cualquier otro grupo. Sí. Entonces, creo que ahí el tema tiene que ver con esta, digamos, falta de información, pero también con esta necesidad de reforzar
que la información te ayuda a focalizar en estos grupos y estas combinaciones que tú bien mencionabas, y que la evaluación te ayuda también a saber si esa focalización está funcionando o no, o si tienes que dirigir territorialmente o si hay, digamos, otros mecanismos. Porque lo que también hay que decir es que evidencia sí existe sobre intervenciones gubernamentales, ¿no? Hay, digamos, como repositorios nacionales e internacionales que más o menos te van dando alguna idea de qué cosas funcionan y qué no. Y con eso, más información específica de territorios, podrías generar una intervención mucho más eficiente en términos de recursos y de resultados. Oye, no queremos, así como en algún momento se hizo con Apos y con Apitos. No queremos Coneval y Conevalito. No es el problema es diferente. El problema es un problema epistemológico, conceptual, metodológico, de jugar con las escalas. Claro. O sea, la geografía juega un papel muy importante, no en términos de un mapa de 2 dimensiones, sino de las diferencias. Los mismos actores en una escala tienen necesidades distintas en otra escala, ¿no? Oye, y otro asunto que me parece también muy valioso de la experiencia que hemos tenido es que el Coneval tiene un grupo selecto de expertos que está ahí y que está revisando lo que haces desde acá, ¿no? Eso es muy valioso. Eso estuvo padrísimo. Por supuesto, sí. No, pero te das cuenta además de la diferencia que representa la lectura por diferentes personas. O sea, no sé cómo le hacen. Estoy viendo que leyeron un documento y dije, chirriones. No, tienen perspectivas, distintas formas de leer, de valorar los elementos que están desfilando enfrente de ellos, ¿no? Ese es increíble. Entonces, ese ejercicio también me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo, esa peculiaridad que tú mencionas nos hace únicos al Coneval. No existe otra entidad en la Administración Pública Federal que tenga este órgano de gobernanza que tenemos al interior del Coneval. El Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva la integran 6 consejeras y consejeros académicos del Coneval y tu servidor. En ese sentido, la concepción del Coneval se planteó tener este órgano de gobernanza que fueran investigadoras, que tuvieran un tiempo completo en alguna universidad del país, pero con temas afines al Coneval. Entonces, de entrada también ahí, afortunadamente, seguimos manteniendo una gran heterogeneidad de perfiles. Doctora Rosario Cárdenas, que su especialidad son temas de salud, doctor Armando Barza, que sus temas son agropecuarios, el doctor Salomón Admat, que sus temas son más antropológicos, sociales, y así, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, justo todos los diferentes procesos de evaluación, el área que cabeza Karina, los indicadores de monitoreo, las metodologías de pobreza, todo se discute ahí, y de manera, debo decirlo públicamente, muy afortunadamente, siempre decidimos, casi siempre, yo diría que un 98%, por unanimidad. Hay una gran discusión académica entre pares, pero a partir de ahí votamos las propuestas que los equipos nos presentan en esa comisión ejecutiva y las y los consejeros académicos y tu servidor somos los que aprobamos lo que tiene los pasos hacia adelante que realiza el Coneval. Entonces, eso no lo tiene ninguna otra institución. Hay organismos autónomos que tienen vicepresidentes, comisionados, etcétera. Pero Coneval tiene consejeras y consejeros académicos que justamente por ese perfil académico nos permiten, me parece, no solamente estar en la frontera de discusión académica de todos los temas que desarrollamos en Coneval, sino que también se tomen decisiones no políticas, sino técnicas y académicas. No, sí. Oye, no sé si fue Karina, la primera vez que entramos ahí, que me dijo, Boris, no estés preocupado, no te van a examinar. Pero sí lo hicieron. No, sí, bueno, de alguna manera, ¿no? No, bueno, lo hicieron, pero visto desde esa perspectiva que te digo de la diversidad de opiniones y de lecturas que hacen de un tema. Claro. Entonces, porque tienen una experiencia y tienen una formación diferente. O sea, la formación que tiene, de los 3 nombres que mencionas, pues son diferentes la experiencia de vida, de disciplina, de
experiencia en términos de académica y de conocimiento y todo eso. Entonces eso lo hace fundamental. O sea, es una práctica muy afortunada, incluso para la gente, para los jóvenes estudiantes que están haciendo su trabajo, tener lecturas de su trabajo desde diferentes perspectivas es afortunado, ¿no? Sí. Eso es afortunado. Y bueno, y ahora, ¿qué hacemos con Coneval? ¿Qué hacemos? Para darle cierre a esta plática, le podemos seguir, porque yo me he detenido de plantearme ahí la cosa, la teoría de la planeación y de la evaluación de políticas. No me he metido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con evaluación? Con la evaluación de las políticas públicas, porque cada vez va a jugar un papel, bueno, entre otras cosas, va a jugar un papel muy importante en los gobiernos subnacionales. Van a tener un rol sumamente estratégico, sí, porque no se van a cumplir. Sí, cambio climático, no se va a cumplir las metas ODS, Objetivos de Desarrollo, quién sabe qué es eso, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eso lo platicamos en otra ocasión, lo de Objetivos de Desarrollo Sustentable, cómo se evalúan esos, los objetivos. Pero van a tener un papel relevante, cómo vamos a incorporar todas esas cosas en la tarea de Coneval, ¿no? Sí. ¿Qué sigue para Coneval? Pues si la auditoría así lo pide, nosotros estaríamos encantados de que hubieran la segunda parte de esta charla o tercera, encantados. La vez que nos invites, aquí estaremos con mucho gusto. Y el tema particular de los gobiernos subnacionales. Hace rato mencionabas que hay CONAPOS o que hubiera CONAPITOS. En realidad no hay Conevalitos, pero sí hay entes que realizan tareas de evaluación a nivel estatal, pero son muy diferentes. También ahí tenemos una replicabilidad de la heterogeneidad que tenemos como país. ¿Por qué? Porque solamente al día de hoy hay 2 estados del país que cuentan con organismos autónomos estatales que evalúan su política pública. Durango con el INEVAT, el Instituto Estatal de Evaluación de Política Pública, y Ciudad de México. Recientemente, hace casi 4 meses, le dieron autonomía a Evalúa Ciudad de México. Pero el resto de las entidades del país tienen o secretarías técnicas de planeación, justamente el tema de planificación que mencionabas, eso lo tiene Yucatán y Baja California, o algunas áreas estrictamente que tienen que ver con la evaluación adyacentes a su Secretaría de Finanzas o a la propia Secretaría de Bienestar o Desarrollo Social Estatal. Hay un tornasol muy diferente. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer desde Coneval? Pues ellos algunas veces inclusive nos piden apoyo, asesoría técnica para alguna evaluación. El equipo de Karina ha acompañado algunos procesos de evaluación para Nuevo León, para Jalisco, muy puntualmente. Les damos nuestros términos de referencia que el equipo de evaluación ha desarrollado para que ellos tengan un marco. Obviamente sabemos que una cosa es lo nacional y otra cómo lo aterrizan al contexto local, estatal o municipal. Pero sí, afortunadamente, debo de compartir de que somos un punto de referencia para ellos en cuanto a las metodologías de monitoreo, de evaluación y obviamente toda la batería de datos de pobreza y carencias sociales a nivel localidad, municipal o inclusive entidad. Entonces, por parte de Coneval, nuestro compromiso es seguir refrendando esta colaboración con los gobiernos subnacionales, respetando sí su autonomía, su heterogeneidad, pero tratando de que justo, Karina ha hecho mucho énfasis en que las decisiones de política pública se tomen con evidencia. Entonces, ahora mismo estamos en un escenario donde se renovaron en las pasadas elecciones 9 gobiernos estatales que están entrando en funciones. Ya nos pusimos en contacto con las nuevas administraciones que ya entraron en los últimos meses, semanas inclusive. ¿Por qué razón? Porque también consideramos que así como lo que hicimos en la Federación de generar información para su plan, el Plan Nacional de Desarrollo, que viene con la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, así lo vamos a hacer también con esas 9 entidades que están tomando nuevos gobiernos locales hacia adelante y que puedan utilizar la información Coneval de monitoreo y evaluación de pobreza para sus planes estatales. Fíjate, se mencionó en los comentarios 4 proyectos centrales orientados a recuperar el deterioro de 4 cuencas. Y esa cuenca es una región, es una unidad territorial que no necesariamente respeta los límites jurisdiccionales de la administración pública, o sea, estatal, ¿no? La federación tiene esa ventaja que te dice, a ver, el sureste,
y órale, a ver, pero las entidades tienen ese problema porque el icónico, bueno, además del Atoyac, pero el icónico río, Lerma-Santiago, Lerma-Chapala-Santiago, te estás hablando de, no sé, 7, 8 entidades federativas, Cuenca Alta y Cuenca Baja, la culpa de la cuenca, del cómo está la Cuenca Baja la tiene la Cuenca Alta y quién sabe, bueno, toda una serie de medidas o de transacciones y de comunicaciones en un ámbito que no necesariamente es administrativamente reconocible. Esa es otra cuestión, ese sería otra forma de, no sé si se puede, cómo se va a responder a ese interés del gobierno federal de ahorita de recuperar esas 4, y no son 4, si vemos Pánuco, o sea, la Ciudad de México y el Golfo, o Balsas, y las del sureste, todas, ¿no? Ahí hay Río Bravo, es otra, ¿no? Ahí hay varias cuencas muy importantes, ¿no? En el país que representan la posibilidad de hacer a lo mejor una evaluación, me pregunto yo si se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. No, se puede, sí. Porque como tú lo viste, y me voy a regresar un poquito al punto anterior, Coneval está integrado por equipos técnicos que tienen perfiles bien diferentes, pero a partir de metodologías que establecemos y que se aprueban en la Comisión Ejecutiva, estos perfiles, que además son multidisciplinarios, pues lo que hacen es seguir una metodología y entonces poder valorar los avances de un programa, ¿no? Sí. Entonces, las metodologías se construyen, digamos que hay procesos que son para todos los programas y que ahí tenemos metodologías homogéneas y están en la página y todo esto. Pero hay metodologías que construimos ad hoc, que están diseñadas específicamente para evaluar una estrategia, una política, una intervención gubernamental, y se diseñan partiendo del entendimiento de cómo está, si no tiene estas delimitaciones territoriales, vamos a construir una metodología seguramente que nos permita aproximarnos a eso. Como construimos una metodología para aproximarnos a los derechos sociales, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo medimos el avance de un derecho si tiene que ser universal, interdependiente, progresivo? Todas estas características y además, pues, en las condiciones de territorio, personas que conocemos en el país. Entonces, pues seguramente podremos construir una metodología específica para evaluar estas estrategias que nos permita dar cuenta de los avances que existan. Evidentemente, el tema de medio ambiente es más complejo, pero la otra capacidad que tiene el equipo Coneval es este vínculo con la academia que le permite establecer alianzas con expertos en los temas de medio ambiente y de algunos otros que, digamos, sean quienes nos den esa evidencia de qué sí funciona y qué no funciona con las metodologías que construye el Coneval, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos diagnósticos, además, pues son la muestra de que estas alianzas entre la academia, el Coneval y lo que podemos aportar a la Administración Pública Federal son virtuosas en todos los sentidos, ¿no? Porque hay aprendizajes, porque hay una metodología muy rigurosa además, y porque los equipos técnicos que tú conociste muy bien, Saí, Rosa, Denise, pues tienen esa capacidad de guiar a los equipos de investigadores hacia un resultado que es política aplicada, ¿no? Lo que queremos es tener esa evidencia que le diga a la intervención qué va bien y qué no, de la mano de los expertos en los temas, ¿no? De la mano de académicos que llevan muchos años haciendo investigación y que conocen a profundidad las problemáticas de cada uno de los sectores que nosotros analizamos. Bueno, queda pendiente. Podemos seguir. Tengo otras 2 o 3 preguntas, pero ya no las voy a hacer. Las voy a hacer para la próxima. Muy bien. Estaba yo pensando objetivos de desarrollo sustentable, Agenda 2030, y las diferencias internacionales. O sea, ¿cuáles son los modelos de evaluación de política en otros países, ¿no? Hay cosas muy importantes que se hacen
y que no necesariamente siguen el modelo que ustedes mantienen y que Coneval tiene, que implementa y todo eso, y pues pueden ser muy importantes, ¿no? Estoy pensando en algunas formas muy drásticas de tomar decisiones acerca de la acción pública, y otras que son, digamos, procesos, ¿no? Sistemáticos, así, continuos y todo. Creo que debe haber ejemplos, ¿no? Espero que. Entonces, ese es otro tema. Hacemos otra capsulita y pensamos en los objetivos de desarrollo sustentable y los modelos de evaluación diferentes ¿les parece? De acuerdo. Oigan, les agradezco muchísimo la plática. Yo creo que la voy a ver al rato, la voy a ver porque creo que hay cosas muy interesantes de evaluar. Hay que autoevaluarse también. También, totalmente. ¿No? Totalmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que aceptaron la invitación para platicar y cerramos esta cápsula, la primera de algunas que van a venir, que pueden ser orientadas. En caso de que piensen que hay otras cosas que no dijimos, pues también, ¿no? Ahí nada más las proponemos y platicamos. Y espero que los que vean la cápsula sí sigan el consejo o la indicación que les das de revisar la página, ¿no? Y revisar también el reporte, los reportes. Claro. O sea, tienen una portada padrísima, eso sí. Yo no sé cómo está el contenido. Quedaron muy bien, Pero las portadas están padrísimas, la verdad. Voy a imprimirlo, lo voy a poner ahí, lo voy a mandar. Excelente. Voy a hacer un cuadrito. Pues muchas gracias. Gracias. Y le damos fin a esta plática. Gracias. Gracias.